Buenas noches, les iba a decir yo. Dios les bendiga. Buenos días. ¿Cómo están? Gloria a Dios. Pueden tomar su asiento. Dice la palabra de Dios en el libro de Juan 3:17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por él. Amén. Damos gracias a Dios esta mañana. Le pedimos a Dios su gracia, su sabiduría para poder compartir su palabra y que haga efecto en nuestros corazones. Amén. Somos afortunados de poder ser hijos de Dios a través de su sangre, a través del sacrificio. Amén. Y no por ser mejores, dice la palabra, sino por su grande amor y misericordia. No escogió Dios lo mejor, escogió lo más vil, lo menospreciado, lo que no era. Amén. Para que aquellos que se creían que sí eran, vieran que todo lo hace Dios y todo lo bueno desciende de lo alto, del Padre de las luces, del cual no hay mudanza de tinieblas. Amén. Así que prepare su corazón en el nombre de Jesús. Hoy vamos a leer unos pasajes y a continuar lo que hemos estado practicando acerca de lo que es el pacto en su sangre. Y nosotros vemos en Mateo 26 en adelante que dice que Jesús les habla diciendo: saben que este es mi cuerpo, este es mi sangre por ustedes. Amén. Jesús antes de morir da instrucciones y nos damos cuenta de lo glorioso y de lo poderoso que es esto que acabamos de hacer, la cena del Señor. Amén. Y nosotros nos damos cuenta, si usted puede abrir su Biblia en el libro de Primera de Corintios 11:23, y dice, en el nombre de Jesús, dice: porque yo recibí del Señor lo que también los he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó un pan y, habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebierais en memoria de mí. Nos damos cuenta nosotros que en el antiguo pacto nadie podía ser salvo. En el antiguo pacto había un sinnúmero de rituales que presentaba el sumo sacerdote, y venía cada año para presentarse. Amén. Pero tomaba un proceso él de santificarse, tomaba un proceso acerca de que él debía de santificarse y luego presentar o hacer sacrificio por los pecados del pueblo. Y nos damos nosotros cuenta que tenía que ser completamente santo, no tenía que tocarlo ni siquiera un mosquito. Pero todo eso, hubo un momento que Dios dijo que estaba hastiado de tanto sacrificio, pero que Él tenía algo mejor para el pueblo de Israel. Un mejor pacto. Ahora nosotros entendemos muy poco acerca del pacto, porque quizás, o al menos yo, desconocemos lo que es un pacto. ¿Cuál era ese punto del pacto de
de Dios y su pueblo Israel era que en ese pacto lo que Él quería era que su pueblo fuera uno con Él. En ese pacto tenemos nosotros perdón, tenemos redención, tenemos vida. Se recuerda, en los pactos que se hacían, iban condicionados de acuerdo a lo que el pueblo tenía que obedecer. Deuteronomio dice: si tú obedeces los mandamientos y los decretos que yo te he prescrito hoy, todas estas bendiciones vendrán sobre tu vida. Y usted lo lee y vemos nosotros que Dios dice, es decir, si tú obedeces vas a tener el cielo abierto de parte de Dios. Pero si no, dice, todas estas maldiciones que vinieron al pueblo de Egipto, todas estas maldiciones van a venir consecuencia de la desobediencia de la palabra de Dios. Entonces, en este pacto que Dios está haciendo, en un mejor pacto, en un pacto perfecto, en un pacto completo, el deseo de Cristo Jesús o de Dios es hacernos uno con Él. Le voy a hablar un poquito acerca del pacto matrimonial. Jesús, cuando ellos estaban diciendo, ¿sabes qué? Ustedes están divorciando por cualquier situación, por cualquier cosa, por algo que no tiene mucha validez para hacerlo. Pero en el pacto matrimonial dice, Jesús dice, ya no serán dos, serán uno. Es decir, en un pacto de dos personas o de dos vidas se vuelven una en la carne. Pero el pacto en Jesús o en Dios, cuando tú y yo le entregamos nuestra vida a Jesús, nos volvimos uno con Jesús. Porque dice 1 Corintios, me parece que es 6, dice, cualquiera pues que se une a una ramera se vuelve una con Él. Pero que el que se une a Cristo Jesús es uno con Cristo. Y nosotros vemos las oraciones de Jesús, que Jesús dijo, Señor, yo te pido, le está pidiendo al Padre, que sean uno, así como tú y yo somos uno. Es decir, en ese pacto que Jesús habla, tomen mi cuerpo, tomen mi sangre, porque es el nuevo pacto. Él está diciendo, ha llegado el momento de hacernos uno con Dios. Es decir, en la cruz Jesús toma mi maldad, Jesús toma mi pecado, Jesús toma mis transgresiones, Jesús toma todo lo malo de mí y coloca todo lo bueno de Él en mi vida. Gálatas dice que Jesús nos libertó de la maldición de la ley, y el apóstol Pablo habla acerca de que la ley en ningún momento es mala, al contrario, es buena, y nos muestra que el ser humano en su fuerza, en su habilidad, nunca podría llegar al cielo. Y nos muestra que Jesús dice que lo que era imposible para el hombre, Dios lo hizo posible para nosotros. Es decir, el sumo sacerdote venía, se purificaba y entraba una vez al año. Solo él. Todos estaban afuera. Todos estaban esperando que si él estaba en pecado, él podía quedarse ahí muerto. Pero en la gracia, en el nuevo pacto, todos nosotros podemos entrar a esa gracia por la fe. Es decir, había quizás hasta cierto punto una frustración en el pueblo de Israel, ver que solo el sumo sacerdote podía entrar y todos quedarse afuera. ¿Se imagina usted ir a ver una final de fútbol? Usted paga su boleto, ¿verdad? Va a estar algo emocionante.
Imagínense que les diga, no pueden entrar, ustedes se van a quedar afuera. ¿Será que ustedes se gozaría de, desde aquí afuera? ¿Verdad que no? Usted quiere estar cerca. Y eso es lo que Jesús vino a hacer a este mundo con su pacto, con el derramamiento de su sangre, con entregar su cuerpo, con entregar su vida. Nos acercó a Él. Nos acercó a su presencia. Ahora, esto debía de tener un valor o un gran valor para nosotros, para cada creyente, el que Cristo Jesús nos haya puesto cerca de su presencia. Debería de tener un valor primordial en nuestra vida de que Cristo Jesús nos acercó a través de su sangre. Porque en ese pacto Jesús vino a quitar las tinieblas y puso su luz. Vino a quitar la maldición y puso su bendición. Vino a quitar la enemistad y puso el gozo de Él. Vino a quitar las enemistades y puso su paz para con Dios y para con los demás. Por eso es que nosotros estábamos tan perdidos que tuvo que venir Cristo Jesús a buscarnos. Ahora aquí el apóstol Pablo nos está enseñando en Primera de Corintios, dice 11:26, así pues todas las veces que comieres y bebieres, que comieres este pan y bebieres de esta copa, la muerte del Señor anunciaréis hasta que Él regrese. ¿Por qué dice que recordemos su muerte? Y recordemos, porque no solo estamos recordando su muerte, sino también su resurrección. Y en esa resurrección nos resucitó a nosotros. Esa relación con Él que estaba muerta, Cristo le vino a dar vida. Ahora tú y yo tenemos una relación con un Dios verdadero, con un Dios vivo, con un Dios que está aquí esta mañana, con un Dios que nos libertó de las tinieblas y nos puso en su reino de su Hijo amado. Todas las veces, dice, que lo haces, la muerte del Señor van a anunciar. Porque te digo algo, muchas religiones y muchos dioses, pero nadie ha derramado su sangre y nadie ha tomado el lugar de nosotros para que nosotros tomemos el lugar de Él. Hermano, tú y yo estamos en una posición de privilegio, en una posición de gracia, de misericordia, del favor de Dios. Y dice el verso 27, de manera que cualquiera que comiere este pan y bebiere esta copa del Señor indignamente será culpable del cuerpo y de la sangre. Entonces, ¿quiénes son dignos? Porque dice, cualquiera pues que tome y coma y beba, participe de esta indignamente. Entonces uno se pregunta, ¿quién es digno? Romanos dice que nadie preguntaba por Dios, nadie buscaba a Dios. Y el padre de la fe, que es Abraham, en un momento negoció con Dios y le dijo, Dios le dijo, voy a destruir este lugar porque hay mucho pecado. Los pensamientos y todo es de continuo la maldad, así que los voy a destruir. Y Abraham empieza a interceder, le dice, ¿sabes qué? Si hubieran 10, si hubieran 9, y usted sabe la historia, si hubiera uno y no se encontró, y él le dice, por amor a uno no la destruiré. Y aquí dice, cualquiera pues que come indignamente. En ese entonces, si nosotros leemos todo el contexto de esto,
lo que había en ese entonces era que había gente pobre y había gente de bajos recursos. Algunos tenían para comer y otros no tenían para participar. Y los que sí tenían, llevaban su comida y comían antes que todos. Y después algunos no solo comían, sino que se ponían a beber. Y el apóstol Pablo está dando instrucciones, le dice que la manera indigna a la que se refiere el apóstol Pablo es pensando en que la comida sustente mi cuerpo terrenal, supla mi necesidad física, supla el hambre que yo tengo. ¿Cuántos desayunaron? Parece que no, porque se oye silencio, hermano. A eso se está refiriendo el apóstol Pablo. De decir, por eso dice, háganlo en memoria de mí. Es decir, háganlo pensando en el sacrificio que fue proveído por amor a ustedes. Háganlo pensando en que Jesús no dio su vida solamente para suplirnos las necesidades externas, sino también las internas. Porque Él es el único que llena todo en todo. Él es el que llena nuestro corazón de justicia. Él es el que llena nuestro corazón de esperanza. Él es el que lo llena todo en todo. Entonces el apóstol Pablo estaba diciendo, ¿saben qué? No coman indignamente porque van a ser culpables del juicio y de la sangre. Van a ser juzgados, aunque más adelante dice, aunque Dios los castigará para no ser condenados igual que al mundo. Mire el amor de Dios. Entonces cuando nosotros participamos de esta cena y de la sangre del Señor, estamos pensando y estamos en una mente a la misma vez agradeciendo al Dios eterno que proveyó un cordero y santo para nuestra redención, para nuestra justificación, para que ahora cada uno de nosotros podamos entrar a su presencia y ser hallados agradables delante de Dios, no por nuestra justicia ni por las obras que yo pueda hacer, sino por su gracia y su grande misericordia. Por eso David decía, bendito sea el Dios, el apóstol Pablo decía, bendito sea el Dios y Padre que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestes. Que es decir, tú y yo tenemos entrada al reino de Dios. Somos bendecidos. Nuestras bendiciones, hermano, más grandes están en el cielo. Es la vida eterna donde tú y yo, si permanecemos fiel a Él, un día vamos a estar con Él por toda la eternidad. Y esto me recuerda cuando David decía, bendice alma mía al Señor. Y no olvides. Porque a veces se nos olvida. ¿A cuántos se les ha olvidado alguna vez ser cristianos? Y no olvides ninguno de sus beneficios. Esos beneficios, hermano, nos hacen dormir en paz. Esos beneficios nos hacen descansar en Él. ¿Por qué razón? Porque Él dice, Él es el que perdona nuestros pecados, el que sana nuestras dolencias, el que rescata del hoyo nuestra vida, de modo que tengamos una nueva vida. Eso es lo que está diciendo, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Es decir, el águila se rejuvenece y vuelve a tener otra nueva oportunidad. Igual a nosotros no teníamos ninguna oportunidad en este mundo, pero Cristo Jesús dijo,
este es mi cuerpo, esta es mi sangre. En este pacto tienen perdón, en este pacto tienen herencia en los cielos, en este pacto tienen a Jesucristo mismo. Y él dice: cualquiera pues que come indignamente será culpable de juicio. Verso 29. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, es decir, que por eso le leía Juan 3:11. Jesús, o Dios, no envió a Jesús a condenar al mundo, lo envió a salvarlo. Todo aquel que se acerca a través del sacrificio de Jesús encuentra vida, encuentra perdón, encuentra salvación, encuentra la bendición de Dios. Verso 30. Perdón, veamos el 29. Dice: porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Discernir el cuerpo. ¿Por qué Cristo Jesús dio su cuerpo? Cristo dio su vida para perdonarnos. Es decir, en Jesús no hay maldición. En Jesús hay bendición. En otras palabras, Cristo Jesús no está contra nosotros, Él está a favor de nosotros. Cristo está por ti, hermano. Cristo está por tu familia. Cristo está por tus hijos. Cristo está por nosotros, no en contra de nosotros. Él está por nosotros. Él es el que pelea por nosotros. Entonces, cuando nosotros discernimos el cuerpo, para qué fue dado, para qué fue entregado, vemos que el cuerpo de Cristo fue entregado por nuestro beneficio, por un beneficio eterno, por un beneficio glorioso, un beneficio que nos coloca como hijos de Dios. Verso 31. Si pues nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. ¿Qué es lo que Él está diciendo en estos pasajes? Si nos examinamos a nosotros mismos. En otras palabras, si yo me examino a mí mismo, dentro de mí yo necesito a Jesús. Yo necesito a Dios. Yo no puedo vivir por mi propia fuerza o mi propia vida. Necesito a Jesús para que Él me sustente, para que Él me levante. Entonces dice: disciérnanse a sí mismos si realmente necesitan o no necesitan un Salvador. Nosotros necesitamos a Cristo Jesús como nuestro Salvador. Y Él no es solamente eso, es nuestro perdonador. En ese pacto nosotros podemos ver su fidelidad, podemos ver a un maestro, podemos ver a un amigo. A un amigo. Cristo es tu amigo, hermano. Cristo está por ti, no está contra ti. Verso 33. Así que, hermanos míos, cuando os reunáis a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas, dice, las pondré en orden. ¿Sabes qué? Eso es lo que está diciendo Pablo. La gente llegaba: ok, no importa, nosotros comamos, y ahí después los demás que sigan con su ritmo. El apóstol Pablo les dijo: no, hay un orden en Dios. Ustedes tienen que esperar. Ustedes tienen que ver que este acto profético es para hasta que Él venga, hasta que Él regrese. Cuando ustedes lo hacen, la muerte del Señor están anunciando hasta que Él venga. Mire lo que dice. Veamos a Hebreos 8:13. Quedan 9 minutos. Hebreos 8:13. Mire lo que dice:
del 8 al 13. Porque reprendiéndolos dice: aquí vienen días, dice el Señor en los Hebreos 8 al 13. Porque reprendiéndolos dice: aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto. Y yo me disgusté con ellos. Me disgusté, dice el Señor. Verso 10. Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón la escribiré. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Verso 12. Porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Esto es poderoso, hermano. Esto es glorioso. Su sangre tiene el poder para borrar nuestros pecados. Y Él tiene el poder para nunca acordarse más de nuestras iniquidades y transgresiones. Es decir, si Él borra mi pecado y mis transgresiones y tiene la capacidad de no acordarse de ellos, puedo tener la seguridad de que estoy en paz con Dios a través de ese pacto. Pero Él desea que tú y yo seamos uno con Él, que nos unamos a Él en la fe. Porque su sangre, hermano, nos limpia de toda maldad. Su sangre nos hace aceptables delante de Él. Verso 13, al decir nuevo pacto, no dado por viejo al primero, al decir nuevo pacto ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. No es que la ley haya sido mala, como el apóstol Pablo la explica. Es que la ley nos muestra a nosotros que era imposible agradar a Dios, pero que en la gracia y en el nuevo pacto nosotros podemos ser aceptables delante de Dios. Por eso es que cuando tú y yo aceptamos a Cristo, no es que lo hayamos aceptado, porque Él realmente nos aceptó a nosotros primero. Cuando venimos a buscarlo, nos damos cuenta que no es que nosotros lo estemos buscando, es que Él y solamente Él nos encontró. Nos vino a buscar en un mundo perdido, en un mundo de tinieblas, y nos encontró y nos sanó, nos perdonó, nos libertó. Ahora somos sus hijos. Y no solo sus hijos, ahora Él dice que tenemos herencia en los cielos. Ahora tenemos una esperanza viva, tenemos una esperanza de que Él regrese. Él cuando regrese, dice su palabra, no los tomará usted, dice, os tomaré a mí mismo. Significa que Él y yo hemos pasado a ser uno en Él a través de ese pacto en Cristo Jesús. Entonces, veamos lo que dice ahí mismo Hebreos 9 del 11 al 28. 9, Hebreos 9, 11, 28 al 28 dice:
Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta generación. 9:12 dice: y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Eternamente Jesús nos redimió. Eternamente Jesús nos perdonó. Eternamente Jesús nos bendijo. Por eso le dijo a Abraham, se le aparece en Génesis y le dice: ¿sabes qué? Yo soy el Dios Todopoderoso. Y él empieza a decir: ¿sabes qué? Mi herencia va a pasar a uno que ni siquiera es mi hijo. Y usted sabe la historia. Él le da instrucciones y le dice: en ti serán benditas todas las naciones. Ya no se refiere solamente a Israel, a las naciones, a todos aquellos que hemos creído en el sacrificio de Jesús. Pero dice que entró una vez y para siempre. Verso 13. Porque si la sangre de toros y de los machos cabríos y la ceniza de la becerra rociada a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo, al Dios verdadero, al Dios que venció a la muerte, al Dios que resucitó al tercer día. Amén. El miércoles cerrábamos con una clase acerca de la resurrección y algunos creen que Jesús no resucitó. Algunos creen que los discípulos vinieron y robaron el cuerpo de Cristo. Pero si ellos estaban durmiendo, ¿cómo iba a ser posible que ellos se dieran cuenta de que los discípulos de Cristo se lo hayan llevado? Algunos sin dormir le roban, hermano. Me recuerdo una vez con mi esposa fuimos a un lugar y andamos tan emocionados viendo ahí el lugar y todo, tantas cosas bonitas. Y como a la hora después de habernos ido de ese lugar, ella quiere pagar algo y se recuerda: mi bolsa. Y regresamos a buscarla, hermano, como a hora y media de ahí. Y todavía nosotros así como: pasemos a este lugar primero. Y gracias a Dios ahí estaba la cartera, hermano. Sin dinero, pero y este dicho se rumora hasta el día de hoy, que robaron el cuerpo de Cristo. Y nada de lo que ellos dicen concuerda con la resurrección de Cristo. Imagínense a uno de los discípulos: mira, primero vamos a quitarle las vendas, ¿verdad? Y en tanta perfección así como estaban. Hoy doblémosla, si le hubieran robado salen corriendo. Y el apóstol Pablo explica ahí, porque había una duda, había un rumor de que Jesús había sido hurtado, robado. Y él dice: si Cristo no resucitó, pobre de nosotros. Si Cristo no resucitó, comamos y bebamos y disfrutemos, que es lo único que nos queda en esta vida. Y que el mundo sienta lástima por nosotros. Y ahí al apóstol Pablo está explicando acerca de que si Jesús nos resucitó, todo lo que nosotros hemos enseñado es vano. Es una pérdida, sería una pérdida de tiempo. Pero más adelante dice: pero Cristo resucitó.
Si Cristo no hubiera resucitado, ¿cómo es que se le hubiera aparecido al apóstol Pablo? Se le apareció. Y él dice: yo que soy el más pequeño de todos, que ni siquiera soy digno de serlo, se me apareció a mí como un abortivo. Cristo está vivo, hermano. Cuando una persona se va de este mundo, nosotros nos entristecemos, pero no como los del mundo, porque tenemos una esperanza. Y la palabra dice, y esa esperanza no avergüenza. En aquel día no vamos a ser avergonzados por la gracia de Dios y la misericordia de Dios de haber creído en Jesús. Por eso es que decían: si eres hijo de Dios, desciende de ahí. Él no descendió de ahí por amor a nosotros. En aquel día, hermano, no vamos a ser avergonzados de haber creído en Jesús. Vamos a ser más que dichosos. El canto decía: lágrimas y gozo habrán, de alegría, de agradecimiento, de no merecerlo, de gozo, hermano. Mientras cantábamos ese canto, yo me imaginaba el cielo, las lágrimas corriendo en las mejillas, pero no de tristeza, sino de alegría, que nuestro rey vive, que es un rey, que su reino no tiene fin, que es para siempre y que nos convidó a ese reino. Es decir, la muerte y la resurrección de Cristo no es gozo, hermano, en el espíritu. Y aunque muchas veces no andamos riéndonos, pero nuestro corazón hay gozo, hay paz, hay seguridad, hay convicción, hay agradecimiento, hermano. Entonces nos quedamos ahí. Póngase de pie. Mire lo que dice el 14. Mientras usted está de pie, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará nuestras conciencias de obras muertas, para que sirvamos al Dios que resucitó de los muertos, al Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que, interviniendo muerte para remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Verso 16. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Es decir, si a usted sus padres le dejan una herencia, esa herencia, hay un testamento que dice que después de mí, después que yo ya no esté, esto va a pasar a ti. Ustedes van a poder reclamar esto después que yo muera. Una casa, un terreno, un número de cuenta de banco. Hasta que él muera, hasta que la persona muera, pasa a ser del heredero. Entonces Jesús, al morir, nos dice: tomen su herencia. Ahora yo les doy mi Espíritu Santo. Ahora yo les doy la vida, para que vivan en victoria, para que vivan de acuerdo a mi palabra. Porque es el Espíritu Santo el que nos ayuda a nosotros en este cuerpo débil. Verso 18 dice de donde
Ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley, y todo el pueblo tomó la sangre de los becerros, de los machos cabríos, con agua, lana, escarlata y hisopo, y roció el mismo libro también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios ha mandado. Y además de todo esto, roció también con la sangre del tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Verso 23: fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecer muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Él se presentó a sí mismo por nosotros. Él presentó su sangre por nosotros. Él entró al cielo por nosotros, no con sangre ajena, sino con su propia sangre. No con sangre de machos cabríos, sino con una sangre eterna, la cual nos limpió. Hermano, la culpa que tú y yo sentíamos, Jesús la clavó en la cruz del Calvario. Ahora tú y yo somos libres en Cristo Jesús a través del nuevo pacto. Y Él dijo: hagan todo esto en memoria de mí hasta que yo venga. Hermano, en ese pacto Dios derrotó a la muerte, Dios derrotó a las tinieblas. En ese pacto Jesús destruyó la muerte, lo que nos separaba, la separación. Dios hizo de ese pacto acercarnos a Él. Ahora tenemos a Cristo en nuestra vida. Ahora Cristo es nuestra justicia. Ahora vivimos para Cristo porque Él nos compró con su sangre. Hermano, el precio que Cristo Jesús pagó por ti fue su vida misma. La sangre de Cristo tiene poder para destruir todas las artimañas del diablo, para ponernos, hermano, en el camino correcto y avanzar hacia la meta final. Su sangre nos limpió, su sangre nos purificó. Ahora Él entró. Ahora Él entró. Y la bendición de todos es que todos podemos entrar. Todos podemos entrar. Antes el sacerdote, ahora todos en esa gracia, en ese amor, en esa misericordia, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Dice 28, dice: así también Cristo fue ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, para salvar a los que por Él esperan. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Te bendecimos, te glorificamos y te damos gracias por ese pacto, Señor, completo, por ese pacto perfecto. Padre, tu palabra dice, Señor Jesús, que ese pacto fue, Señor, en tu sangre. Ese pacto, Señor, fue en tu carne, Señor, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Dios Todopoderoso, porque con tu sangre nos limpiaste, Señor. Con tu sangre nos purificaste. Con tu sangre preciosa, Señor,
En el nombre de Jesús nos hiciste entrar al cielo mismo, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias, Padre. Hoy aplicamos tu sangre, Señor, a nuestras vidas. Hoy aplicamos tu sangre, Señor, a nuestras generaciones. Hoy aplicamos tu sangre preciosa en el nombre de Jesús en este lugar. Padre, te damos gracias, te bendecimos, te glorificamos, te exaltamos, Padre bendito. Te damos toda la gloria a ti, amado Dios. Padre, tú estás vivo por los siglos de los siglos en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre Celestial. Te bendecimos y te glorificamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Jesús. Dáselo fuerte a Jesús. Gracias, amado Padre, en el nombre de Jesús.